Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué alegría volver a reencontrarnos nuevamente el día de hoy. Cuéntenme, ¿cómo han amanecido? ¿Qué han tenido en la primera hora de clases? ¿Qué curso? Cómputo, Cómputo. ¿Y qué les ha enseñado el profesor Tello? Porque siempre hay algo que aprender. Computación, programar, computación. Obvio, pues, pero ¿qué programa? Programas de cómputo. Ah, mira, ve, curso de computación con programas de cómputos programar, desarrollado profe. desarrollado en la computadora. Muy, qué interesante, qué interesante. Sí, hoy es un día, ya estamos viernes, fin de semana. Ya tendrán sus planes para mañana posiblemente. ¿A dónde van a ir? A Punta Sala, a Punta Techo, a Punta Cuarto. ¿Dónde van a estar? Recuerden, fin de semana, pero no hay que bajar la guardia, hay que protegernos. Si vas a salir, doble mascarilla y lleva tu alcohol. Los contagios se han reducido un poco, pero ello no indica de que vamos a... Acá dice que van a ir a punta azotea. Pero no hay que relajarse, ¿correcto? Para que los contagios sigan bajando y por fin digamos, ¿saben qué? Ya no hay COVID o el COVID ya no nos afecta y para que puedan tener su fiesta de promoción. ¿A dónde piensan ir de viaje de promoción? ¿A dónde han pensado? Pueden hacer un viaje A Texas. Al Cusco, a Bolivia. Les puedo hacer hoy un tour turístico al Cusco, a Bolivia, Desaguadero. De ahí nos vamos a París y a España. Todo por cortesía de Google Maps. Usted paga, ¿no, profe? Cada pasaje. Claro, yo pago cada pasaje, nos juntamos así, armamos el Google Maps y hacemos una visita turística. Así he viajado yo a varios lugares. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra clase del día de hoy. Hoy en el curso de geografía vamos a hablar acerca de la atmósfera, de esa gran masa de aire, ¿correcto?, que está dentro de la Tierra y que nos permite poder realizar todas nuestras actividades cotidianas. La atmósfera permite el sustento de la vida dentro del planeta. Asimismo, otra fuerza como la gravedad hace de que la atmósfera no salga disparada hacia el espacio, sino se quede dentro de la Tierra. La atmósfera, correcto, incluye también lo que es la capa de ozono, una barrera natural de la Tierra que impide el paso de los rayos ultravioleta, rayos que perjudicarían la vida dentro del planeta. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la atmósfera. ¿Y saben cuál es el Día Internacional de la Atmósfera? El 16 de septiembre. Es el Día Internacional de la Atmósfera. Muy bien, compartir pantalla. Ahí está. Qué bonito. La atmósfera. La atmósfera es una envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Es incolora, no tiene color, no tiene olor, no tiene olor. ¿Existen otros planetas? Claro, cada planeta tiene su propia atmósfera, excepto Mercurio, que hasta el momento no se ha detectado ningún tipo de atmósfera, pero todos los planetas tienen una atmósfera. Algunas atmósferas ricas en nitrógeno, en dióxido de carbono, como Venus. Otras atmósferas llenas de gases como el helio, como el carbono. Y nuestra atmósfera que es rica en nitrógeno y en oxígeno. Pero cada planeta tiene su propia atmósfera. Esta envoltura se mantiene gracias a la fuerza de gravedad. Claro, la mantiene, la fija en la Tierra. Porque si no hubiese o existiese fuerza de gravedad, todo saldría disparado hacia el espacio.
No tan solo la atmósfera, sino las casas, los animales, los autos, los perritos, todo el mundo estaríamos flotando ahorita dentro del espacio, porque no hay nada que nos mantenga sujeto dentro de la Tierra. Profesor, ¿existen planetas con atmósferas más fuertes? Claro, atmósferas elevadas. ¿Correcto? Sin embargo, son muy distintas. Si miramos la tabla periódica de los elementos químicos, vamos a ver que hay atmósferas que abundan hidrógeno, helio, CO2, oxígeno, nitrógeno, etc. Cada atmósfera de cada planeta es diferente. Por ejemplo, nosotros conocemos solo la atmósfera terrestre y a través de la observación se ha podido determinar la atmósfera de otros planetas. Observación y análisis. No es que hayan ido y hayan cogido, hoy mira, sino a través de fotos, a través de imágenes termodinámicas que han logrado ver. Por ejemplo, ¿tú has visto esas imágenes que a veces, no sé si habrás visto por internet, que tienen varios colores, rojo, azul, amarillo, verde, de varios colorcitos? Esas son imágenes termodinámicas y cada uno de esos colores representa un elemento. Y por eso dicen, aquí abunda bastante tal compuesto químico. Pero la atmósfera dentro de nuestro planeta no ha sido o no es algo que se haya creado de la noche a la mañana. O no es algo que la atmósfera que tenemos en la actualidad no es algo que se haya originado cuando se formó la Tierra, sino nuestra atmósfera ha sufrido un largo proceso evolutivo a través de los años, a través de los millones de años. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra tenía una atmósfera compuesta por agua, nitrógeno, CO2, azufre y oxígeno. Nuestra atmósfera primitiva estaba formada con los gases emitidos por la actividad geológica. Entonces era una atmósfera irrespirable. Después, el vapor de agua se condensó y formó los océanos. El CO2 hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y al disolverse en los mares generó agua salada. Entonces, ya el CO2 comienza a descender dentro de la atmósfera. Una tercera etapa, aproximadamente hace 3.500 millones de años, aparecen las primeras bacterias y algas capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, de producir oxígeno. Ahora, ¿qué generó el nacimiento de estas algas? Posiblemente, no se sabe, se especula de que puede haber un meteorito que venía con ciertos elementos, estrelló en la Tierra, o producto de la actividad eléctrica. Se creó la primera célula y esta primera célula adquirió la capacidad de poder multiplicarse hasta que aparecieron millones de células y después lograron unirse y formar, no sé, un nuevo elemento, formar una alga, una bacteria, etc. La cuarta etapa, con el tiempo se formó una atmósfera muy similar a la que habitamos hoy, en la que aparecieron organismos capaces de utilizar el oxígeno para producir energía. Aquí tenemos, por ejemplo, los dinosaurios que vivieron dentro de esta época con una atmósfera diferente a la nuestra, distinta, hasta que cayó un meteorito y extinguió a los dinosaurios. Lo extinguió y transformó nuestra atmósfera hasta parecerse en la actualidad. Continuamos. A ver, la aparición de la vida se logró gracias a un proceso imperceptible, insignificante,
pero valioso e importante, llamado el proceso de la fotosíntesis. Esta fotosíntesis generó oxígeno y por ende el desarrollo o la aparición de vida. A ver, en primeros momentos de la Tierra no había oxígeno, no había capa de ozono y la vida solo se desarrollaba en el mar. Los seres vivos existentes se alimentaban de partículas del caldo nutritivo inicial. Llega un momento que ciertos organismos se produce un cambio que les permite obtener el alimento de una forma nueva, esa forma llamada la sintesíntesis. El agua, las sales, el dióxido de carbono, más la luz y más la materia orgánica, aunado al oxígeno, producieron nuestra atmósfera. El oxígeno liberado enriqueció la atmósfera y creó la capa de ozono. La vida fuera del agua era ya posible. A ver, esta era nuestra atmósfera primitiva. Una atmósfera donde abundaba el nitrógeno, el dióxido de carbono y el azufre. Entonces, estas primeras plantas comienzan a producir este proceso llamado fotosíntesis y comienzan a liberar oxígeno en el aire, en el ambiente. Esta liberación de oxígeno se va elevando dentro de nuestra Tierra hasta que se forma una materia oxigénica, una atmósfera oxigénica, una atmósfera que se puede respirar, y aparecen las primeras plantas. Y esa atmósfera oxigénica forma lo que es la barrera conocida como la capa de ozono. El oxígeno liberado por la fotosíntesis reacciona con los rayos ultravioletas y forma el ozono. Muy bien. Este ozono evita que los rayos ultravioleta perjudicables para la vida no puedan penetrar. Observa, no penetran. Los rayos UV se quedan dentro del ozono, capturados. Esto permite la vida en la Tierra. El oxígeno de nuestro planeta es producido por los vegetales. Gracias a este oxígeno se produce la capa de ozono. Sin vegetales no habría ni capa de ozono, ni oxígeno, ni nada. Entonces vemos que la planta es importante no tan solo porque purifica el aire o porque convierte el dióxido del hidrógeno de carbono en oxígeno, sino que ese oxígeno liberado por las plantas que forma la capa de ozono, la barrera natural contra el paso de los rayos ultravioletas que dañarían nuestra vida. Entonces los árboles son importantes, chicos. Así es que la tarea, sembrar un árbol en tu jardín. A chicos que no tienen cámaras encendidas, Jesús, Jimena, Jackie, Diego, Christopher, Yadira, Marcos, Juan Diego, por favor, chicos, enciendan sus cámaras. Había unos 2 alumnos que se me han ido, si se le ha ido el internet. Continuamos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen termodinámica de la Tierra. En 1990 aparece un pequeño agujerito en la capa de ozono. En 1990 el pequeño agujerito se va haciendo más grande. En el 2000 más grande. En el 2008 más grande. Ahora en el 2020 estaba la tendencia de que ese hueco, ese agujero se iba a expandir más, pero gracias a la pandemia y a que el hombre pasó en cuarentena un largo tiempo, ¿correcto? Las industrias paralizaron, no hubo mucho tránsito, no hubo mucha contaminación, la capa de ozono, ¿qué cosa pasó? Se fue reestructurando, se fue regenerando, hasta el punto de decir de que ese huequito de la capa de ozono ya no existe. Pero ahora existe otro problema. El día de ayer estaba leyendo que uno de los bloques de hielo más grandes de la Antártida ya se ha desprendido y está comenzando a navegar a la deriva en el Atlántico, producto del calentamiento global.
Seguimos. La atmósfera es nuestra estructura actual, está formada por gases invisibles. Sin embargo, gracias a sus características, los científicos han separado en ella diferentes tipos de capas. Tenemos la troposfera, la capa más baja, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. La troposfera o tropopausa, capa más baja en contacto con la superficie, tiene un grosor de 15 kilómetros desde el nivel del mar hacia arriba, 15 kilómetros, donde se encuentra el 80% de gas de la atmósfera. En ella se desarrolla la vida y también los fenómenos atmosféricos, lluvia, nieve, nubes. La temperatura desciende hasta los menos 54 grados centígrados, lo que provoca la aparición de vientos. Entonces, la estratosfera se divide en la tropopausa, pero en la troposfera y en la tropopausa. Dentro de esta capa, como dice la lectura, se generan todos los fenómenos atmosféricos externos. La lluvia, la nieve, el granizo, los tifones, los huracanes, etc. La estratosfera es la capa de composición similar a la anterior, pero en donde la temperatura aumenta conforme ascendemos. En ella está la capa de ozono. Los vientos que se producen en ella se conocen como corriente en chorro. Vientos que giran alrededor del planeta a unos 120 a 120 kilómetros por hora. La mesósfera, en la mesósfera la temperatura vuelve a descender y donde se produce la desintegración de los cuerpos sólidos que llegan a la Tierra, los meteoritos, y ahí es donde se forman las famosas estrellas fugaces. La ionosfera es la cantidad de aire que existe y la cantidad de aire que existe es nula en esa capa, la densidad es muy baja, la temperatura es muy alta a 1000 grados centígrados, existe una mayor partículas de forma de iones, por eso se llama ionosfera. Esta zona permite la emisión de radio a larga distancia, las ondas rebotan en ella. Es en esta zona donde se producen las auroras boreales. ¿Qué pasa? Entonces, se emite una señal, llega hasta la ionosfera, rebote en la ionosfera y la onda se refleja hasta el receptor. Se dan las famosas auroras boreales que son apreciadas en los polos. ¿Cuál es la composición de la atmósfera? La atmósfera está compuesto específicamente por nitrógeno y oxígeno que representan el 99% del aire. Otras como el CO2 que representan el 0,035% o el vapor de agua. Tienen una gran importancia para el mantenimiento de la vida del planeta. Entonces, en nuestra atmósfera hay más nitrógeno que oxígeno. El nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno en la atmósfera está en una molécula, N2. Es un gas inerte para nosotros, pero el nitrógeno como elemento es vital para todos los seres vivos. Solo las bacterias que viven en el suelo pueden captar este nitrógeno atmosférico. De ahí pasan a las plantas y de ellas a los animales. El oxígeno es también una forma de molécula, O2, y es fundamental en los seres vivos, puesto que permite que los seres vivos respiren y puedan realizar todas sus actividades cotidianas. Recuerda que el oxígeno se produce en la fotosíntesis de los vegetales, sin ellos no podríamos vivir. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono produce en la atmósfera un efecto que implica
los cambios medioambientales y a su vez el efecto invernadero. La fuente es la respiración de los seres vivos. Nosotros cuando respiramos emitimos dióxido de carbono. Los volcanes en erupción. Su contenido es muy bajo, pero es fundamental para producir el efecto invernadero. Este efecto suaviza las temperaturas de la Tierra, evitando que existan extremos muy grandes. Los combustibles, producto de los restos fósiles como el petróleo y sus derivados, producen grandes cantidades de dióxido de carbono, que hace que este efecto dañe por completo nuestra capa, nuestra atmósfera, y se inicie o se produzca el proceso denominado el calentamiento global. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?